¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos, todo analizado bajo una perspectiva histórica, arqueológica y hebrea. En esta oportunidad voy a estar dando la respuesta sobre uno de los pasajes de las Sagradas Escrituras que ha traído mucha polémica a nivel teológico. Quiero decirte que lo que vamos a analizar es un contexto general de lo que dicen las diferentes escuelas de teología referente a este pasaje. No te enojes conmigo, no me dejes insultos en los comentarios. Está el número del WhatsApp para que tú me hables directamente, cara a cara. Escríbeme al WhatsApp, no me dejes esos comentarios de insultos porque los voy a eliminar y no van a salir a la luz. Como ya lo he dicho en varias oportunidades, si me insulta vas a ser eliminado de la existencia de este canal y no podrás entrar más. Así de simple, hermano, así de simple. ¿Por qué te digo esto? Porque yo a ti no te insulto. Yo no voy con palabras feas hacia tu persona. Es más, lo que yo hago es compartirte mis investigaciones de las Sagradas Escrituras. Dicho esto, vamos a abrir las Escrituras en Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ya el diluvio había destruido todo ser viviente. Todo árbol, quedaban solamente 8 personas en el arca. En el arca estaban Noé y su esposa, Naamá, estaban sus 3 hijos, Shem, Can y Jafet, y sus 3 esposas. El Eterno ya había bendecido a Noé, ya había presentado en el cielo un arco iris, símbolo de ese pacto de la creación que es el Shabbat. Ahora la tierra habría que recrearla, porque la tierra, con el diluvio de 1 año y 10 días, quedó tohu babohu, es decir, desordenada y vacía. Y solamente prevalecía Noé y su familia, que luego salió del arca, y Yahweh pone en el cielo el Shabbat en forma de arcoíris. En el capítulo 9 del libro de Génesis podemos encontrar algo muy desagradable al final de la vida de Noé, algo extremadamente desagradable a un hombre de Yahweh, pero hay que leerlo, porque Yahweh no esconde los defectos de sus patriarcas, de sus profetas y de sus apóstoles. Leemos en Génesis 9, comenzando en el pasuk 18 y extendiéndonos al 27. Dice así: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué pasó con Noé? Noé era agricultor, y como era agricultor, la vid era el árbol predilecto del hombre, la vid el trigo, y Noé plantó una viña. Y el lugar donde estaba esta viña era en Armenia, próximo a Rusia, o el territorio ruso. Recuerden que dice, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Pero ¿qué más nos dice? Bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé vence la multitud profana antes del diluvio y entra al arca. Pero luego Noé cae solo. ¿Dónde está el pecado? En la mente. No en la multitud que te impulsa a pecar, sino en la mente en la cual tú decides pecar. Y podemos ver a Noé que bebió yayin, que significa jugo de uva, pero lo dejó añejar. Habían altas temperaturas y fermentó. Y la palabra de Yahweh nos dice en el versículo 21, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a sus 2 hermanos a la parte de afuera. Quiero detenerme aquí. La desnudez. Estuve buscando en el contexto hebreo. El significado de esta palabra es la palabra hervá. Y quiero que ustedes no me juzguen mal. ¿Dónde aparece esta palabra hervá? Si ustedes buscan Levíticos capítulo 18, en el versículo 7 vamos a encontrar la misma palabra desnudez en Levítico 18. El pasuk 7, versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. ¿Saben cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional? Levíticos 18, versículo 7. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu padre. No lo hagas porque es tu padre. La misma palabra hervá de Génesis 9, verso 21, es la misma que aparece en Levíticos 18, 7 en la Biblia Nueva Versión Internacional. Lo traduce como relaciones sexuales. Por eso es que hay eruditos que dicen que la maldición de Can fue producto de una violación sexual de Can. Yo no niego esto, pero hay otros que dicen que vio la desnudez de su padre y lo publicó. Y analizando esto, Noé predijo la historia de las 3 grandes razas, estas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad.
al hablar de los descendientes de Can, refiriéndonos al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Génesis 9:25. Quisiera continuar la lectura hasta el versículo 27. Entonces Sem, Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven, y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. Y dijo más: bendito Yahweh, el Elohim de Sem, y sea de Canaán siervo. Engrandezca Yahweh a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea de Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Levíticos 9:17 traduce la desnudez como relaciones sexuales. Y la palabra que usa ahí es la misma que usa Levítico, igual que Génesis 9, verso 22. Y vio la desnudez de su padre. Por eso hay eruditos que traducen que esto fue un incesto, una violación sexual de su hijo Can, el monstruoso crimen de Can. Podemos ver y demostró que hacía mucho que la reverencia se había perdido. Esa reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló esa impiedad de la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y toda su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Yahweh. ¿Cuál era la vida pecaminosa de los cananeos, que venían de Can, el hijo menor de Noé? Dice aquí, el capítulo 19, en Levíticos 18, y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces comienza a enumerar en el capítulo 18 de Levíticos los pecados que se cometían en Canaán. Tenían relaciones sexuales con sus padres, con su hermana, con la esposa de su padre, con la hija del hijo, con la hija del padre, con la hermana del padre, con la hermana de la madre, con el hermano del padre, relaciones con la nuera, relaciones con la hermana. Ni tampoco te casarás con la hija de tu esposa. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de menstruación. No te acostarás con un hombre como si fuera con una mujer. Todos estos pecados de Canaán que menciona Levíticos 18 vienen de Can. Por eso es que los eruditos de la teología se inclinan en ver la desnudez de Noé, que estaba vinculada a una violación sexual de parte de su hijo menor. Pero hay otra corriente teológica más conservadora que traduce este crimen como ver, mirar la desnudez. Hay varias opiniones, pero las más corrientes son estas dos: que Noé fue violado por uno de sus hijos, o que un hijo vio a Noé teniendo intimidad sexual con su esposa y luego lo hace en público. Estas son las dos corrientes teológicas que más abundan al crimen de Can. Por eso no debemos de especular, pero repito, la misma palabra desnudez que aparece en Génesis 9:22 es la misma palabra que aparece en relaciones sexuales en Levíticos 18:7 en adelante. Y estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su posterioridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Yahweh. No voy a abundar más sobre este asunto por delicadeza, y cualquier otras opiniones que yo pueda tomar no son incorrectas, pero prefiero mejor decir que es una posibilidad también de que Noé fue visto desnudo teniendo intimidad con su esposa, y un hijo de él hizo público esto, que miró esa intimidad que tenía su padre. Y ahí viene lo que conocemos como la maldición de Can. Y esa maldición de Can dice que Shem era el segundo hijo de Noé y Jafet el primogénito. Y en otras ocasiones ya les he dicho que de esas tres personas viene la raza humana, o mejor dicho, las naciones. Y les dije que de Jafet nacieron 14 naciones. De Shem, que fue el segundo, vinieron 26 naciones. Y de Can vinieron 30 naciones. Total 70 naciones. Nosotros tenemos mucho cuidado, pero la maldición de Can no fue una maldición por raza, porque de Can
viene la descendencia de los cananeos, de los africanos y también de los árabes. Pero Yahweh no maldijo ninguna raza. Lo que está diciendo Génesis 9, maldito sea Canaán, porque es una profecía. ¿Por qué no maldijo al padre Can, sino a Canaán? Porque fue partícipe del pecado de su padre Can. Y luego dice, siervo de siervos serás a tus hermanos. Y esto es una sentencia pronunciada que comienza a ejecutarse. ¿Dónde podemos ver esa sentencia ejecutada? Vamos a Josué, el capítulo 9, para que ustedes vean cómo esa maldición se cumple, esa profecía de Noé. Josué capítulo 9, el versículo 27. Y constituyólo Josué aquel día por leñadores, los gabaonitas que eran cananeos, y aguadores para la congregación y para el altar de Yahweh, en el lugar que él escogiere, lo que son hasta hoy. Siervo de siervos será, como son los gabaonitas cuando mintieron. Otro texto, Josué 16. Y ahora en el versículo 10, Josué 16:10, ¿cómo se cumplió siervo de siervos serás? Dice así, y no echaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. ¿Ve? Siervo de siervos serás, conforme a como estaba profetizado en Noé. Siervo de siervos serás. Y luego, en Primera de Reyes, el capítulo 9, podemos ver cómo se va cumpliendo esa profecía. Primera de Reyes, capítulo 9, en el versículo 20, como el versículo 21, dice así, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no fueron de los hijos de Israel, todos estos eran descendientes de Can, y sus hijos quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, sino Salomón, que sirvieron como tributo hasta hoy. Siervo de siervos serás. Esa fue la maldición. Ellos serían unos siervos, y por eso es que luego los cananeos son destruidos plenamente en el gobierno del rey David y Salomón, esos dos reyes. Los cananeos son prácticamente destruidos, porque siervo de siervos serás. ¿Qué te quiero enseñar con esto? El quinto mandamiento debemos de respetarlo. Honra a tu padre y a tu madre. La intimidad sexual de tu padre o de tus padres no debe de ser publicada. Hay que guardar el respeto a tus progenitores. Ese fue el irrespeto de Can. Segundo, hay que guardar las avenidas del alma y no permitir que la embriaguez tome posesión de los hombres que Yahweh ha llamado para su servicio. Tercero, debemos de ver que los hombres de Yahweh son personas semejantes con pasiones a las nuestras, y tenemos que guardar el cuidado para no terminar la vida con un escándalo en nuestro ser. Maldito sea Canaán. Y esto se cumplió. Hermanos y amigos, la profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y aislada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter ni el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían de desarrollar. Fue una expresión del propósito de Yahweh hacia ellos y hacia su posterioridad, en vista de su propio carácter y conducta. Atención aquí, realmente los niños heredan esa disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Hay que tratar de no transmitirle a nuestros hijos o hijas cosas perversas que estemos haciendo hoy, sino corregir y pedir a Yahweh erradicando las cosas malas de nuestra forma de vida antes de tener hijos. Así la vileza y la irreverencia de Can se reprodujeron en su posterioridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones, porque un pecado destruye mucho bien. Eclesiastés 9:18. Yahweh le dice a Jafet, porque cumplieron con el quinto mandamiento, bendijo a Shem. Y hermanos, ese premio, que ilustre serie de hombres santos en esa posterioridad de Shem y de Jafet. Conoce Yahweh los días de los perfectos, y su simiente es para bendición. Salmo 37, 18 y 26. ¿Qué fue la maldición de Can? Que en la posterioridad todos iban a ser homosexuales, lesbianas, incestuosos y una retraída de pecados que ellos cometieron, que luego fueron raídos de la tierra, como pasó exactamente en los días del diluvio. Hermanos, cuidémoslos. Las comillas bíblicas hay que estar dentro de ellas para no recibir la maldición de Can, que es el pecado que hoy más abunda, el pecado de Can, que consistía en irrespetar con el incesto y con el adulterio y con la sodomía, y respetaba las leyes morales de los 10 mandamientos. Que Yahweh nos libre de perpetuar la maldición de Can en nosotros. Suscríbase a este canal de YouTube Ahmed Najarwadi, dele clic a la campanita y comparte estos estudios con otros. Que Yahweh te bendiga y que el Eterno te dé shalom.